Estar grabando en 5, 4, 3, 2, 1. Pues, ¿qué tal, amigos del Precio de la Fama? Estamos Carlos Uriel y una servidora muy contentas de poder entrevistar al famoso Mr. Doctor, que es el doctor Octavio Arroyo, que es médico internista. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, pero no me hables de usted, Ana María. Ahora hay que hablarnos de tú, para que sea mucho más amena esta charla. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un gusto poder llevar la medicina a otros espacios y sobre todo a propósito de cuestiones que pueden pasarle a las personas del mundo de la farándula. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias por tomarnos el enlace, doctor. Antes que nada, un gusto en saludarte, pero para empezar, platícanos un poco sobre lo que le sucedió a Daniel Bisoño, porque lo que él relata en una entrevista reciente para Ventaneando es que se le reventaron unas varices esófagas y que de ahí se desencadenó muchos problemas de salud. Cuéntanos un poquito sobre esto, por favor. Pues el término médico es varices esofágicas. Yo ya había hecho un Ok. video hablando acerca de la causa cuando se dio por primera vez esta noticia. Él comenta en la entrevista, de hecho en la segunda en la que sacó el día viernes, que la causa exacta por la cual se han desarrollado estas varices esofágicas no ha quedado clara, pero sí descarta que fuera por cirrosis o que fuera por virus de hepatitis B o C o que fuera por alcohol. En términos generales, las varices esofágicas son las venas que tenemos todos en el esófago, pero que se hacen más grandes. En general, fuera del tema de Daniel, la causa más frecuente es cirrosis. Sin embargo, puede haber otras causas. En el caso de Daniel, insisto, él de su propia voz ya dijo, no es cirrosis, no es por consumo de alcohol, no es por consumo de fármacos y no tengo virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, que son las causas más asociadas a desarrollar cirrosis. Sin embargo, él menciona que tiene o que sucedieron dos cosas a la par de todo esto. Uno, que bajó muchísimo de peso y que aparentemente por eso es que ahora ha debutado con diabetes. No lo dijo textualmente, pero a decir de las palabras que dijo Patty y dijo Daniel, la glucosa le llegó a 500 y eso no es normal. Los niveles normales de azúcar en la sangre en ayuno en una persona sana van de 70 a 99 y 2 horas después de comer hasta 140. Bajo ciertas situaciones de estrés, tanto, sobre todo metabólicas, se puede elevar la glucosa. Sin embargo, a 500 no llega tanto. Y hago énfasis en esto porque sí me gustaría dejarle claro a la población en general, sobre todo por el impacto que tienen estos personajes de Ventaneando sobre la población, que la diabetes no da por un susto, porque Daniel en la primera entrevista dice, no, pues es que yo estuve bajo Sí. mucho estrés y me dio un Sí. susto y a partir de ahí me dio diabetes. La diabetes no da por un susto. Sin embargo, la diabetes sí puede provocar daño en el hígado, que a su vez se puede manifestar en presencia de varices, como él mismo lo dice. De hecho, sus médicos que lo atendieron allá en el Ángeles del Pedregal, que ese es el hospital donde está el doctor Enrico Conti, que él fue quien lo atendió, gastroenterólogo pediatra, que yo no sé todavía por qué lo vio un pediatra, pero pues, porque creo que es el pediatra de su hija, de Micaela. Entonces, es Sí. el médico de confianza. Por cierto, italiano, por si no. ¿Tú sabías, Ana María, que es italiano el doctor? Pues me imaginaba por el apellido, pero no lo conozco. Pero sí, le marcó, le dijo, oye, estoy muy mal, y ya fue, lo vio el sábado, al día siguiente de que le marcó, y ya lo vio y lo metió a urgencias. Entonces, él, en general, al final de la entrevista con Patty, dice, pueden ser tres causas, mi pérdida tan abrupta de peso, la diabetes descontrolada, que efectivamente la diabetes puede llegar a causar daño en el hígado y a su vez la cirrosis, y y también que tenía las defensas muy bajas, que ahorita quiero explicar eso más adelante, pero era lo que me interesaba, saber que las varices, en el caso de Daniel, pues no fueron propiamente por cirrosis, que fue lo que todo mundo en un inicio, pues especulamos, ¿no? Pero ¿cómo se puede Completamente. dar uno cuenta de que tienes estas varices? Porque él experimentaba cansancio, pero tampoco nunca fue al doctor. Fíjate que cuando aparecen las varices esofágicas, las personas de primera instancia no lo van a sentir. El primer síntoma o la primera manifestación de las varices es justamente lo que presentó Daniel, sangrado de tubo digestivo. De hecho, él en la entrevista lo dice textualmente y así es como también nosotros como médicos se los explicamos a los pacientes. Él tuvo evacuaciones melénicas. Él refiere que dice, yo fui al baño, fui al water, Patty, y ahí aventé como si fuera zapote con naranja
Y de verdad que así se ven las evacuaciones negras, son como chapopote, como zapote, y esto es por sangre digerida. Entonces, volviendo a tu pregunta, Ana María, la principal forma en la que una persona se va a dar cuenta que tiene varices es hasta que tiene un sangrado de tubo digestivo. A menos, claro, que primero ya se sepa con el diagnóstico de cirrosis, porque a todas las personas con cirrosis, que es la principal causa de varices, siempre por protocolo, cada 2 años se les tiene que estar haciendo endoscopías idealmente, porque una de las complicaciones de la cirrosis es que se presenten estas varices. Pero en general, la gente no se da cuenta que tiene varices, sino hasta que vomita sangre o evacúa sangre, como fue el caso de Daniel. Ok, perfecto. Justo antes, lo que también te quería comentar es que me surgió esta duda porque Daniel Bisoño cuenta que se hizo una prueba de VIH en un lugar no tan seguro, pero que sí está autorizado por la Secretaría de Salud y salió positivo. Posteriormente se hizo otra prueba en otro hospital en la Ciudad de México y salió En negativa Médica esa Sur él lo prueba dijo. en Médica Sur. Entonces, ¿a qué cree que se deba esto, no? De que de repente sí o no, ¿a qué cree que se deba? Pues fíjense que eso es muy común, por eso es tan importante saber qué tipo de pruebas se debe de realizar. En general, las pruebas que se realizan para las personas que sospechan tener infección por VIH son las pruebas de ELISA. Hoy por hoy se debe de optar por pruebas de ELISA de cuarta generación, porque las más comúnmente utilizadas es las de ELISA de tercera generación. Sin embargo, cuando tú tienes una infección por otro virus, no sé, por coronavirus o por influenza, o tienes una gastroenteritis igual por un virus, esos virus pueden dar resultados falsos positivos, es decir, que detecte a ese virus como si fuera el de VIH cuando realmente no lo es. Por eso lo ideal es que se hagan pruebas de ELISA de cuarta generación, para que sea concreto el resultado. Y obviamente, sí tomar en consideración que no sean pues de las pruebas rápidas. Yo digo, no sé a qué laboratorio haya ido Daniel, pero sí es importante que sepan esto. El diagnóstico de VIH no se puede hacer ni siquiera por una prueba de ELISA positiva. Tienen que ser mínimo 2. Y como bien se lo dijo el doctor, pues mejor hubieran pedido desde un principio la carga viral, que fue lo que hicieron, porque ya la carga viral cuenta el virus. O sea, ya sí o sí, esa carga viral, si hay virus, no hay pierde si hay VIH, pero en los protocolos marcan pruebas de ELISA idealmente, insisto, de cuarta generación, pero la causa por la cual a Daniel le salió positiva puede ser porque se haya infectado por otro virus, que eso es lo más común, y que se hayan dado como reacciones cruzadas, por decirlo de alguna manera, y por eso haya salido positivo. Ahora, cabe también señalar que Daniel tiene otra razón por la cual pudo haber salido positiva cuando realmente no lo era, y es que él comenta que desde antes de lo del sangrado ya tenía las defensas bajas. Lo que hace esta prueba es, la prueba de ELISA se basa, en términos Activa. sencillos, se activa en relación también a las defensas. Entonces, como tenía las defensas alteradas, Daniel, puede que por eso, perdón, también haya salido como reactiva, cuando realmente pues no lo era. Y bueno, añadiendo esto y a las declaraciones de Daniel, él dice o muestra su inconformidad en la entrevista con Patty. Dice, oye, Pati, pues es que para todo lo que me hicieron sufrir y solamente para que saliera no reactivo. Pues es que así se reportan las pruebas de ELISA, o sea, no siquiera se reportan como positivas o negativas, se reportan como reactivas o no reactivas. No reactiva es obviamente negativa y reactiva es positiva. Pero así se tienen que reportar para que de pronto las personas tampoco se saquen de onda de que, oye, ¿por qué nada más me dicen así el resultado? Porque así debe de ser. O sea que en cuanto haya un sangrado que detecte la gente, hay que correr al doctor, no como el que todavía se esperó. Sí, ven que todavía dijo, no, pues evacué, porque él dice que primero evacuó sangre, que es lo más común. El término médico es melena, tienen que ir inmediatamente, y esto es importante que lo sepan. No es normal evacuar negro. Si tú evacúas negro, lo más probable es que sea sangre. Ya sea que sea sangre de tubo digestivo, o incluso si las personas, para que también no se asusten, si la persona tuvo sangrado de la nariz y se tragó la sangre, pues obviamente esa sangre se va a digerir y va a salir negra al momento de evacuarse. Pero sí es importante que sepan que una evacuación negra podría ser sangre, o en el caso de él, incluso vomitar sangre, tiene que ir inmediatamente a un hospital, pues para ver la causa del sangrado, ¿no? Yo lo comentaba en un video que las 3 principales causas de sangrado de tubo digestivo son varices esofágicas, una gastritis erosiva, o sea, que se inflame mucho el estómago por dentro, o úlceras gástricas o úlceras duodenales, es decir, que se haga un hoyo en los intestinos o en el estómago y ese hoyo pues sangre.
pero pues en el caso de Daniel fueron las varices esofágicas. Ok, doctor, una pregunta. Tras las varices esofágicas que sufrió Daniel Bisoño, ¿se va a poder recuperar del todo o va a seguir teniendo ciertos problemas de salud? Fíjate que esta es una muy buena pregunta porque dependiendo del grado de varices esofágicas, en términos sencillos, dependiendo de qué tan gruesas estén las varices, se pueden quedar así solitas o va a ser necesario que cada año se esté poniendo un clip o se esté, porque cuando una varice sangra, imaginémonos que son como venas, como las venas de las piernas, las varices de las piernas están muy gruesas y sangran. Entonces, cuando está el sangrado activo, lo que se hace es o se pone un clip o se cauterizan o incluso se ponen medicamentos que hacen que los vasos sanguíneos se cierren. Una vez que una persona tiene sangrado por varices esofágicas, se tiene que estar haciendo endoscopía del momento del sangrado agudo, es decir, de si hoy sangro a las 72 horas, y de ahí a la semana, y de ahí cada 6 meses, y una vez que la persona ya está íntegra o ya no ha vuelto a sangrar, se puede hacer cada año, dependiendo también de la causa. Pero Daniel Bisoño podría volver a sangrar de las varices esofágicas. ¿Por qué lo digo? Porque el sangrado fue tan importante, a decir de las propias declaraciones de Patty y de Daniel, él sangró 2 litros de sangre. Nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestro cuerpo 5 litros de sangre. Él Uy, sangró 2, entonces sangró casi el 50%, perdió el 50% de sangre, lo que quiere decir que las varices seguramente fueron muy grandes o que haya llevado varios días sangrando y que por eso perdió esa cantidad. Pero quiero pensar que él tiene, no quiero pensar, él tiene riesgo de volver a sangrar y por eso es tan importante que se siga haciendo endoscopías y por eso no lo dieron tan rápido de altas. O sea, tuvo que quedar primero en terapia intensiva, después en terapia intermedia y después hacerse todos los estudios. Pero en los próximos días a él le estarán haciendo más endoscopías seguramente para ver si ya cicatrizaron en términos sencillos esas varices. Y entonces, también lo dijo Daniel Bisoño, ¿sí estuvo en riesgo de perder la vida? Sí, esto es importante que lo sepan. Uno, esa condición por la cual llegó Daniel, y yo lo decía antes de que él saliera a dar las declaraciones, a esa condición se le llama choque hipovolémico. Perder esa cantidad de sangre, casi el 50% de la sangre en tu cuerpo, lleva a que los órganos, el resto de órganos de tu cuerpo, se queden sin ese líquido. Por lo tanto, es muy peligroso. El estar en un estado de choque hipovolémico y por la cantidad de sangre es un choque hipovolémico grado 3, son 4 grados. Estar en el grado 3 ya confiere más del 50% de probabilidad de que la persona fallezca. Y obviamente a él lo intubaron porque era tanta la sangre, eso pasa comúnmente, que cuando meten el endoscopio, es decir, la camarita a la garganta, se ve tanta sangre, pues que no se sabe cómo actuar. Entonces, muchas veces para que el paciente no se esté moviendo y como está hemodinámicamente inestable, es decir, sus signos vitales están muy bajos, hay que intubarlo porque si se queda despierto puede fallecer en el procedimiento. Entonces, por eso es que lo intubaron a él, a lo que yo entiendo por las declaraciones que dio, que estaba tan inestable que dijeron, ¿sabes qué? Si le seguimos haciendo el procedimiento así despierto o sin dormirlo bien, sin sedarlo bien, pues se va a morir. Entonces, mejor lo sedamos completamente y obviamente al sedarse completamente una persona no tiene ni siquiera la capacidad para respirar por sí misma y por eso hay que intubarlo. Entonces lo intubaron y ahora sí poder solucionar pues la causa del sangrado que eran las varices. Pero sí, Daniel Bisoño pudo haber fallecido y no está exagerando. Perder 2 litros de sangre es perder casi el 50% de la cantidad de líquido y si las varices estaban tan grandes, pues sí tenía que estar intubado para que no perdiera la vida. De hecho, esto qué bueno que lo mencionas, Ana María, muchas personas creen que intubar a una persona es sinónimo de muerte. La realidad es que en el caso de Daniel, lo intubaron para salvarle la vida, porque si no lo hubieran intubado, sus signos vitales hubieran seguido bajando por esta inestabilidad. Entonces, sí es importante que sepan las personas para que se quiten el miedo que intubar a una persona no es necesariamente sinónimo de muerte, depende del contexto. En el caso de Daniel, fue justamente al contrario para salvarle la vida. perfecto, doctor. Le agradecemos mucho, pero rápidamente. También queremos cambiar un poquito de tema porque nos sorprendió mucho lo que le pasó a Yolanda Andrade, ¿no? Y surgió muchas dudas al respecto porque sufrió una fuerte hemorragia hace 2 semanas, por lo cual fue internada de emergencia por aneurisma cerebral. Pero por lo que yo entendí y lo que no entendí, me gustaría que me lo pudiera aclarar, es por qué Yolanda en todo este proceso tenía un parche en el ojo, ¿no? ¿Qué tiene que ver o cuál es la relación que tiene entre un parche en el ojo y la aneurisma cerebral?
Fíjate que a mí me llama la atención el cómo llegaron al diagnóstico de aneurisma, porque pasa lo mismo, algo parecido como con las varices. Nadie se da cuenta que tiene varices hasta que sangra. Es muy raro que alguien se dé cuenta que tiene un aneurisma en la cabeza hasta que no se rompe. El aneurisma es una arteria, una vena del cerebro que está muy guanga. Y como está tan guanga, y perdón por las palabras, pero para que el público entienda, está tan guanga que en cualquier momento se puede romper. Nadie se da cuenta, el 90% de las personas con aneurisma se dan cuenta hasta la autopsia, es decir, hasta que se mueren. Porque el que se rompa una vena en el cerebro, pues obviamente sangra y la persona fallece. Entonces, a mí me queda la duda de por qué sabe que tienen un aneurisma. Si ya lo sabía desde antes o fue a partir de esta intervención. Porque recuerdan que de acuerdo a las declaraciones que dio Jorge Carvajal, él dice que la metieron a un tomógrafo o a una resonancia. Quiero pensar que a lo mejor entre los estudios que le estaban haciendo por este sangrado que presentó para investigarla de pies a cabeza, encontraron como hallazgo ese aneurisma. Pero los aneurismas no dan síntomas hasta que no sangran. Entonces, por eso a mí me llama la atención. O opción dos es que, no sé, por alguna razón te hagan una tomografía de cabeza y lo encuentren como hallazgo. Pero fuera de ahí no da síntomas y no tendría una relación en el por qué se haya puesto un parche. Yo lo que dije y lo que pienso es que como estuvo tantos días enferma y estuvo en el hospital, yo creo que en los ojos lo que le pasó con este video que ella le mandó a Jorge Carvajal, donde están platicando y se le ven los ojos muy rojos y muy hinchados, que haya tenido una conjuntivitis, es decir, una infección viral en los ojos, y por eso haya tenido el parche para que pues no estuviera tan expuesta. Quiero pensarlo yo, porque realmente no hay ninguna relación entre el parche y lo del aneurisma. Y Entonces, el aneurisma, o sea, ya está se controla, se cura. no, a menos que esté muy delgado, depende también de la clasificación, de qué tan delgada esté la capita de la vena. Si ya está muy delgada, en ocasiones los que se pueden hacer es con cateterismo, se mete literal un alambrito y ahí se puede poner como un stent, es decir, como para reforzar esa capa y no se vaya a romper más adelante. Pero esa decisión la toma el neurocirujano. Eh, Insisto, no sé, yo ahí sí no me atrevería a decir cómo fue que llegaron al diagnóstico, si ya se sabía desde antes con ese aneurisma, fue a partir de ese momento, pero no le va a dar síntomas a nadie hasta que se rompa. Eso es importante que lo sepamos. ¿Pudiera dar dolores de cabeza? Sí, pero yo creo que más bien lo del parche tiene que ver con la cuestión ahí de sus ojos, que le hicieron Ok. mal de ojo, dice nuestro Mitch Rubalcaba. Dicen, Ah, es que le hicieron mal de ojo a esta, como diría nuestro, iba a decir José Luis Borges, no, este escritor colombiano, nuestro Gabriel García Márquez, Macumba y todas estas cosas por ahí confabularon para hacerle mal de ojo, dice. eso dicen, Sí, pero bueno, no no, nos eso no consta. apegado a la ciencia, ¿verdad? Ni nos Así es. consta, pero yo creo que Sí. también entendí como que le siguen haciendo otro tipo de estudios porque no han dado bien qué conexión hay o qué ha pasado. Y yo también la vi un poquito lenta en el habla. Y yo creo que es otro tipo de situación también, ¿no? Fíjate que lo que habíamos dicho, bueno, cuando yo saqué el video hablando de esto, es que en ella sí también tuvo tuvo sangrado de tubo digestivo y una causa pueden ser varices esofágicas. Ella, a diferencia tal vez de lo que sabe de Daniel, es que ella lo ha declarado, vivió problemas de alcoholismo, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí, sí hay un antecedente de consumo crónico de alcohol. Yo podría considerar que es más probable que ella sí tenga cirrosis y que esa cirrosis haya provocado el sangrado. ¿Por qué lo menciono? Ahí me escuchan, no. Sí, te Sí, escuchamos. Sí. ¿Por qué lo menciono? Por lo que dice Ana María, que habla más lento. Fíjate que cuando una persona tiene cirrosis, una de las complicaciones, además de las varices esofágicas, es una condición que se llama encefalopatía hepática. Como el hígado no metaboliza una sustancia que es el amonio, el amoníaco, se va para el cerebro y entonces las personas tienden a estar un poco somnolientas. Puede llegar a tal grado la intoxicación que las personas se quedan dormidas completamente. Pudiera ser esa la razón por la cual habla pues de manera un poco lenta, pensando en que tal vez la causa de los sangrados vaya en relación a esta habla tan lenta que tiene.
Ok, una pregunta, doctor. ¿Usted sabe por a qué se originó este síndrome o cuál es la razón en la que se haya originado? O la condición de que del sangrado o a qué nos referimos. Del sangrado. Del sangrado, pues te digo, las causas son tres. O sea, cuando alguien tiene sangrado de tubo digestivo alto, es decir, cuando alguien vomita sangre, hay de tres. Las varices esofágicas, úlceras en el estómago o en el intestino, o que haya una gastritis erosiva, es decir, que se haya inflamado muchísimo el estómago y que por eso haya sangrado. Son las tres causas principales. Ya, si hablamos de cada una de ellas, a su vez tienen causas individuales. Por ejemplo, la principal causa de úlceras es por una infección que se llama Helicobacter pylori en el estómago o en el duodeno por el consumo de medicamentos para el dolor como diclofenaco, ketorolaco. Todos esos medicamentos, si consumen mucho, puede provocar úlceras. De varices ya dijimos que la principal causa es cirrosis, pero puede haber otras causas, como en el caso de Daniel, que lo asocian más a la cuestión de la diabetes. ¿Y qué cuidados tendrá que tener Daniel Bisoño de ahora en adelante? Pues primero, sí mejorar muchísimo la dieta. De hecho, les cuento que cuando una persona tiene sangrado de tubo digestivo, es decir, vomita sangre, tiene que quedarse 72 horas en ayuno, en lo que vuelven a cicatrizar pues las varices. Porque imagínate, Ana María, que si tú comes, aunque sea una gelatina, que es dieta blanda, eso puede despegar un coágulo y de nuevo venirse la sangre. Entonces, por eso las personas pueden estar de 72, o sea, de 3 a 5 días en ayuno completo, sin comer nada, más que con el suero. Yo quiero pensar que en el caso de Daniel, y bueno, y ahora, ni si, tú podrías decir, bueno, pues Daniel estaba intubado, a lo mejor le dan de comer, no sé, por una sonda, pero ni siquiera se puede meter una sonda, porque imagínate, si le ponen una sonda, también pueden rasgar esas varices y volver a sangrar. Entonces la persona se desnutre bastante, por eso seguramente habrán visto a Daniel mucho más delgado de lo que ya estaba, porque pues no comió. Yo le calculo como una semana, pues si estuvo también intubado no sé cuántos días, pero yo calculo como una semana aproximadamente, o tal vez un poco menos, unos 5 días. ¿Y qué cuidados? Sí, la alimentación. O sea, en los primeros días tiene que ser una dieta blanda, tiene que evitar irritantes y dependiendo de la causa, sobre todo la alimentación. Él no lo dijo, insisto, textualmente, pero tener 500 de glucosa muy probablemente ya tenga diabetes. Y ya entrando en la especulación y el chismecito, no sé si se dieron cuenta que en la primera entrevista que salió el jueves, los primeros minutos se ven muy entrecortados, porque él empieza a hablar como de una dieta y de pronto cortan y se van a otro tema, pero no terminan de hablar y dicen, es que la Choco me recomendó una nutrióloga y con ella bajé 40 kilos, pero cortan. Donde dejan más es cuando se pone a llorar y a contar todo lo que vio con Micaela y cuando estaban ahí en urgencias. Pero a mí me da la impresión que probablemente esa nutrióloga o esa persona le dio algo que alteró el metabolismo y terminó desarrollando por eso, o siendo la gota que derramó el vaso para el desarrollo de la diabetes. Porque ya con 500 de glucosa, eso es diabetes hasta no demostrar lo contrario. Eso no quiere decir que tenga que tomar medicamentos de por vida tomados, porque una persona que tiene poco tiempo con diabetes, menos de 5 años, puede controlarla simplemente con la alimentación y el ejercicio, sin necesidad de fármacos. Entonces, creo que, volviendo a tu pregunta, la alimentación va a ser algo fundamental para el control de la glucosa y pues para las defensas bajas, que muchas personas pueden creer que con vitaminas o cosas por el estilo. Yo creo que en el caso de Daniel, sus defensas bajas eran justamente como iba perdiendo sangre, por eso bajó. A ver, cuando hablamos de defensas bajas, esto es importante también decirlo. La sangre tiene tres tipos de células: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En el caso de Daniel, bajaron seguramente todos porque fue perdiendo sangre poco a poco, de días previos. Entonces, muy probablemente por eso de por sí ya traía las defensas bajas. A eso es a lo que se refieren, pero es básicamente con la alimentación y el ejercicio, alimentación, una alimentación blanda y mucho más balanceada y ajustada ahora sí a sus necesidades, pues para que no siga perdiendo tanto peso en tan poco tiempo. Completamente. Y cambiando en otro orden de ideas, justo también tocando temas de salud importantes, a todos nos sorprendió ver lo que le sucedió a la cantante Celine Dion, ya que actualmente sufre del síndrome de la persona rígida, por lo cual tuvo que cancelar su gira mundial. Pero me gustaría saber cómo se origina o por qué ella tiene esa enfermedad que le acaban de detectar hace 2 años. ¿A qué se debe esto? Fíjense, amigos, que justo que eso no me dijeron que íbamos a preguntar porque no lo he leído. No me gustaría hablar, Sí. porque ahí sí, la verdad es que no lo investigué, no.
No sé o sea, sí escuché que tenía ahí una cuestión neurológica, pero no es exactamente qué sea o si se refiere a alguna cuestión neurodegenerativa. Pero no me gustaría mejor decir nada en relación a Ah, eso ok. de tema, porque No, lo aparte de no No es te mexicana y a preocupes. la gente le gusta más el chisme mexicano. Mejor hablemos de Juan Collado y de sí, cómo ya su Sí, exmujer, cuéntanos. Cuéntanos porque sobre Juan este, Collado. yo no como, sabía que había estado enfermo, ajá, pero en el reporte que ustedes me mandaron dice que tenía que había tenido un ataque isquémico transitorio y que le habían dado una clasificación de ABCD de creo que 2 puntos, si mal no recuerdo. En términos sencillos, ¿qué significa un ataque isquémico transitorio? Es un preinfarto en el cerebro, es decir, una preembolia, así como lo que le pasó, no sé, a esta, se llama Olivia Bucio, ¿no? La sí, actriz. sí, 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 Lo sí. que le pasó a Olivia Bucio, que fue un infarto, una embolia, hagan de cuenta que un ataque isquémico transitorio es un preinfarto del cerebro, en términos sencillos. Y la clasificación de ABCD significa el riesgo que tiene de que le vuelva a ocurrir y de que si le ocurre, ahora sí se transforma en un infarto, francamente. Entonces, ¿qué sucede cuando tiene una persona un ataque isquémico transitorio? Prácticamente se queda confundido, empieza a disvariar en términos sencillos, puede tener pérdida abrupta de la visión, pero que recupere en menos de 24 horas, puede tener un dolor intenso de cabeza, no necesariamente, pero en ocasiones se le puede paralizar la mitad del cuerpo y regresar solito a moverlo, y que a diferencia de un infarto franco, ya saben que cuando se paraliza la mitad del cuerpo ya no regresa, salvo que se trombolice en las primeras 3 horas. Lo que sucede en un preinfarto o en un ataque isquémico transitorio es que la venita o el vaso sanguíneo se cierra un poquito, ¡pum!, pero se vuelve a abrir. ¿De qué ok, depende esto? Pues muy probablemente que tenga el colesterol elevado, que tenga los triglicéridos elevados, que tenga diabetes, que tenga falta de ejercicio. Por eso hay que decirle a nuestra Yadira Carrillo que le prepare mejor sus alimentos, porque te acuerdas, Ana María, que hay entrevistas donde dice, yo le traigo sus albondiguitas con Sí, caviar. sí. Yadira, por favor, antes de regresar a las telenovelas, por favor, hay que aprender a cocinarle bajo en azúcar y en sal para que baje el colesterol y triglicéridos, porque esa es la principal causa, Ana María, de que de un ataque isquémico transitorio. Elevación de colesterol, triglicéridos. Digo, yo desconozco si Juan Collado fuma, porque ese también es un factor decisivo para esto. Y también si tiene una enfermedad de base en el corazón, porque también las personas que tienen una enfermedad de base en el corazón, como fibrilación auricular, se le puede ir a la cabeza un coágulo y eso también provocar un preinfarto. y en el comunicado también dice que tenía hipertensión arterial y que le iban a hacer un cateterismo. ¿Ese es otro padecimiento? Supongo que el cateterismo se refiere, no sé si se refiere, ¿qué significa cateterismo? Cateterismo es meter un alambrito, literal, es un alambrito delgadito por las venas. Obviamente es un alambre con un material especial, pero es un alambrito y esos cateterismos pueden ser para el corazón, para las piernas cuando tienen coágulos en las piernas, para el cerebro. Yo quiero pensar por este antecedente del ataque isquémico transitorio que el cateterismo va a ser acá arriba para despegarle, porque otra causa de que se cierren es que las placas, o sea, las venitas, estén llenas de colesterol, de grasita, así como la grasa de la barbacoa de los domingos, igualito, y literal, Ana María, así se ve la grasa por dentro en las autopsias. Entonces, lo que hacen con el cateterismo es como limpiar y ahí ponen un stent, como el que te decía hace rato, para que se abra y ahora sí el flujo sanguíneo mejore. Eh, Literal, que le llega agua al tinaco. Entonces, muy probablemente eso se refieren con el cateterismo, y la hipertensión es un factor de riesgo, el que se suba la presión, para que también pueda haber un ataque isquémico transitorio y que posteriormente desarrolle una embolia a la persona. Y ya Ok, con medicamentos todo se controla, me imagino. Sí, hay medicamentos que pueden prevenir que se dé que un ataque isquémico transitorio se convierte a un EBC, que es el término médico, un evento cerebrovascular. Los medicamentos son atorvastatina, clopidogrel, ácido acetilsalicílico, que sirven para prevenir que se formen coágulos y que se estabilice esa placa de colesterol que se forma dentro. Pero sí hay medicamentos para prevenirlo. Sin embargo, lo principal es controlar, en el caso de Juan Collado, la hipertensión y abandonar los hábitos pues inadecuados, sobre todo en alimentación, tabaquismo, falta de ejercicio. ok, una pregunta rápidamente. ¿Cuáles son los síntomas comunes de una embolia cerebral y cómo se puede detectar? Son 3 característicos: la desviación de la comisura labial, es decir, que se vaya a la boca de lado,
que tengan pérdida de la mitad del cuerpo y que tengan alteración en el habla, que empiecen a hablar así como que se va y empiezan poco a poco y va progresando y va perdiendo fuerza en la mitad del cuerpo, ya sea en la mitad derecha o en la mitad izquierda. Esto puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres y sobre todo en aquellos que tienen diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos sumamente elevados o tengan familiares también en primer grado, o papá, mamá, hermanos, con el antecedente de una embolia. Pero los tres síntomas principales son eso: desviación de la boca, disminución de la mitad de la fuerza de la mitad del cuerpo y alteración en el habla, que empiezan a hablar así como lento, o incluso que se queden sin poder hablar. Eso es cuando hay que correr al hospital, porque si llegas en las primeras horas, como decías, doctor, entonces hay todavía manera de remediarlo. Sí, así es. La ventana de oportunidad son 3 horas. En algunos casos puede ser hasta 4 horas y media, pero en general son 3 horas en las cuales la persona tiene oportunidad para que no quede con esta secuela. Y prácticamente, de verdad, Ana María, le ponen el anticoagulante a las personas y la cara les regresa, porque lo que hacen esos medicamentos es destruir el coágulo. La principal causa de embolias es porque se forma ahí un coágulo, se pone el anticoagulante, se destapa, llega, aumenta el flujo de sangre, le llega agua al tinaco y ¡fum! La persona recupera la fuerza inmediatamente. Es sorprendente, parece magia. Por eso es tan importante detectarlo e ir en las 3 primeras horas pues al hospital. Desafortunadamente en los hospitales públicos pues no ocurre esto, si a veces no hay ni tomografías, no hay camas. Por eso, ojalá que ve esto, Daniel, se estaba quejando ahí en el Ángeles del Pedregal, que lo tenían en una cama y que lo lavaba. Agradecido debería de estar que tenía una enfermera para él solo. ¿Cuántas personas con varices esofágicas que están en hospitales públicos no tienen una cama, no los pueden bañar? Está muy mal. O sea, yo entiendo que la pasó muy mal, que estuvo en riesgo su vida, pero el caso de él se repite por miles en el país a diario. Entonces, no todos tienen la dicha y el privilegio de poder acceder a un hospital privado y de esa magnitud como la tuvo Daniel. Claro, entonces hay que tener mucha precaución también en qué tipo de dietas hacemos, porque yo me incluyo, te dan cosas que no sabes, la gotita, la pastilla, Redotex, ves que ahorita ya lo cancelaron. claro, sí. Entonces no hay que hacer nada, no hay que tomar nada que no sepas qué es. Sí, miren, si ustedes quieren el control de peso, primero cuestiones por qué quieren bajar de peso, porque muchas veces tiene que ver con una cuestión ahí física, que entiendo que obviamente en el medio del espectáculo juega un papel esto fundamental, pero acérquense a un endocrinólogo, a un médico experto en obesidad. Desafortunadamente hay muchos médicos que se autotitulan médicos bariatras. El único médico bariatra, Ana María, son los cirujanos bariatras, los que operan, los que hacen mangas gástricas y bypass. Si tú vas con un médico que se autonombra médico bariatra, pero no opera, muy probablemente sea un charlatán, sea un médico general que hizo un diplomado y que solamente da pastillas para quitar el hambre, como anfetaminas o ponen como cosas raras. Entonces, vayan con un endocrinólogo, vayan con un internista, pueden acercarse a clínicas de obesidad donde hay un psicólogo, un psiquiatra, porque la obesidad no es un tema solamente de comer menos y hacer más ejercicio, sino más bien incluso tiene que ver con una cuestión emocional, cómo está la salud digestiva, cómo está el sueño, o incluso si hay una condición médica de base que te impida bajar de peso, como resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo. Entonces, acércanse a expertos y no nada más pues a los nutriólogos que les recomiendan así, ay, mira, yo te recomiendo esta. Sino y lo mismo con los médicos estéticos, luego se andan poniendo ahí biopolímeros y cosas así, como mi Wendy, que ahorita está en la casa de los famosos. ¿Tú quién crees que gane, Ana María, de la casa de los famosos? Pues fíjate que Wendy, porque es la que ha dado más de qué hablar. Yo pensé que Paul Stanley, pero él está como dormido y Es en que pasó lo cambio, de su papá. sí, yo creo que está muy triste porque pues sabe que afuera estamos viendo la docuserie y todo lo que se está diciendo de su papá, entonces creo que él no está en buen momento emocional, se le ve hasta un poquito decaído o no sé si incluso esté tomando algún antidepresivo porque se le ve muy calmado. En cambio, Wendy, ¿qué tal? A todos los Anda de trae. aquí para allá, es bien lista, me cae bastante bien. No sé si viste que apenas le preguntó, creo que ayer o antier a Emilio, le dijo, oye Emilio, ¿es cierto que tú sí ibas a todos los cumpleaños de Gloria Trevi? Por esta frase de New York, ¿no? Es mi amiga personal y yo he ido a todos los cumpleaños de Sí. sus hijos. Y dice, sí, sí he ido, son de la edad,
¿cómo se llama? Ángel Gabriel y Emilio son de la edad. Dije, esta Wendy va a ganar, ella tiene que ganar. Completamente. Y va, ahora sí que va rumbo a la final, pero por último, platícanos, ¿cómo fue que comenzaste en este mundo del YouTube? ¿Qué fue lo que te motivó a entrar aquí? Pues la verdad es que es mi gusto por el entretenimiento. Yo desde niño quería, yo le decía a mis papás que quería estudiar actuación y todo esto, pero obviamente como buenos papás de clase media baja, siempre decían, no, de eso no vas a vivir. Y ahora les digo como el TikTok, adivina dónde estoy. Pero la realidad es que es por esto, por mi gusto por el entretenimiento. Así fue que yo nunca imaginé que las redes sociales fueran una ventana para mostrar este gusto por entretener. Y bueno, a la par de que tengo pues, los conocimientos como médico internista, pues, pues los he mezclado bastante bien y pues ahora estoy en YouTube donde me pueden encontrar y no solamente en YouTube, también en Facebook, Instagram, en TikTok, todas mis redes sociales como Mr. Doctor Oficial, donde hablamos de la medicina de una manera mucho más relajada. No, pues fíjate que yo de ahí te conocí a raíz de varios casos que he estado viendo. Me encanta cómo lo explicas porque se entiende muy claramente, pero además tienes este saborcito, que te gusta contarlo, que sabes contarlo, y pues me encantó tenerte aquí en el programa y espero que no sea la última porque me encanta cómo explicas todo. No, al contrario, no va a ser cada vez que a ustedes se les ofrezca, yo estoy más que puesto para echar el chismecito y poder platicar de cualquier tema que vaya surgiendo alrededor de los famosos. Claro Muchas que sí, gracias. muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Igualmente, Bye. gracias.